Bienvenidos al canal Aprendamos de la Biblia. En este video vamos a dar continuidad al curso básico de la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la teontología, la doctrina de Dios en la teología sistemática. Así que no te pierdas de este importante video. Bienvenidos. La importancia central de la doctrina de Dios es el primer título de este video. Entonces vamos a hablar sobre el fundamento teológico. La doctrina de Dios es el punto central de gran parte del resto de la teología. La teología viene siendo el estudio de Dios. Entonces el concepto de Dios que adopta una persona proporciona toda la estructura central de la cual construye su teología y vive su vida. Esta doctrina otorga una coloración especial al estilo del ministerio y la filosofía de vida de cada creyente, influyendo profundamente en cómo entendemos nuestra fe y práctica cristiana. Existen personas que suelen ver a Dios de diferentes maneras. Entonces, en esta lámina podemos observar los problemas contemporáneos en la comprensión de Dios. Muchas personas ven a Dios como el Dios policía. Algunos conciben a Dios como un oficial celestial buscando oportunidades para atrapar a personas desviadas. Esta visión distorsionada genera temor en lugar de amor reverente. Otras personas ven a Dios como el Dios abuelo. La idea opuesta presenta a Dios como un anciano indulgente que nunca desearía disminuir los placeres humanos. Esta perspectiva ignora la santidad divina. Y otros lo ven como los actos de Dios. Las compañías de seguro, con sus referencias a catástrofe como actos de Dios, sugieren un ser poderoso pero malévolo, distorsionando la naturaleza divina. Ahora, existen errores en el estudio de Dios. Por eso es importante evitar dos extremos peligrosos en nuestro acercamiento al conocimiento divino. Número 1, el análisis excesivo, donde Dios es prácticamente sometido a autopsia, destacando y clasificando sus atributos como en libros de anatomía. Y el segundo punto es hacer del estudio de Dios una cuestión excesivamente especulativa, donde la conclusión especulativa se convierte en el objetivo en lugar de un relacionamiento más íntimo con Él. Entonces, el estudio de la naturaleza de Dios debe ser visto como un medio para obtener una comprensión más adecuada de Él y, por lo tanto, un relacionamiento más íntimo con Él. Bien, ahora vamos a hablar sobre la visión de Isaías, santo, santo, santo. Especialmente lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 3, donde encontramos una revelación profunda de la trascendencia divina. Dios aparece sentado en un trono elevado y exaltado, mientras serafines claman, santo, 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 ese es Jehová de los ejércitos. Entonces, Isaías está profundamente consciente de su impureza e indignidad ante la presencia del Dios. Esta experiencia revela la inmensa distancia cualitativa entre Dios y la humanidad. Sin embargo, incluso aquí existe testimonio de la inaminencia divina, pues los serafines claman, toda la gloria está llena, o toda la tierra está llena de su gloria. Entonces fíjense la importancia de esto. De paso, no solamente eso, sino que se hace el énfasis 3 veces, santo, 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 dando a entender la magnitud o ese poder de Dios sobre la humanidad. Ahora, hablando sobre la inmanencia divina, tenemos 3 puntos importantes. La inmanencia significa que Dios está presente y activo dentro de su creación y dentro de la raza humana, incluso en aquellos miembros que no creen en Él o no lo obedecen. Número 1, ahí está la presencia universal. Su influencia está en todas partes, actuando en los procesos naturales y a través de ellos. Número 2, por medio de medios naturales. 2, Dios hace que gran parte de su obra por intermediario
de medios naturales, no limitándose a milagros. Y el número 3, instrumentos diversos. Llega, por ejemplo, a usar personas no creyentes, como por ejemplo tenemos el caso de Ciro, a quien describió como su pastor y ungido. Imagínense ustedes, por eso digo, usa persona o cualquier elemento para poder él darse a conocer. Ahora tenemos implicaciones de la inmanencia divina. Tenemos los medios indirectos, que esto quiere decir que Dios no se limita a actuar directamente. Cuando, por ejemplo, un médico restaura la salud aplicando conocimientos medicinales, esto también es acción divina a través de medios naturales. El otro punto es instrumentos diversos. Dios puede usar personas, como mencionamos anteriormente, y organizaciones que no sean declaradas o claramente cristianas. En tiempos bíblicos usó hasta Asiria, que fue una nación pagana, ¿para qué? Para disciplinar a Israel. Y el número 3 está la bondad universal. Incluso los no cristianos hacen algunas cosas genuinamente buenas y loables, pues la gracia común de Dios opera en todos. Entonces fíjate, estas son las implicaciones de la inmanencia de Dios. Dios puede estar en cualquier lugar y puede usar a cualquier persona u organización para darse a conocer a la humanidad. Ahora tenemos las aplicaciones prácticas de la inmanencia. 3 puntos importantes. Aprecio por la creación. Debemos tener aprecio por todas las cosas que Dios creó. El mundo es de Dios y Dios está presente y activo en el mundo. Los que tienen implicaciones ecológicas importantes. Número 2, conocimiento a través de la creación. Podemos obtener conocimientos acerca de Dios por medio de ¿qué? Por medio de todo lo que Él ha creado. Detectando indicios de su personalidad, observando el comportamiento del universo creado. El universo fue creado perfectamente. La rotación de la Tierra, la distancia del Sol, la distancia de la Luna, todo está perfectamente en su lugar para que eso no afecte a la humanidad, no afecte a la especie, a los animales. Todo está perfectamente hecho. Y ahí podemos ver la personalidad de Dios por medio de su creación. Y el número punto 3 es los puntos de contacto evangelístico. La inmanencia significa que hay puntos donde el evangelio puede hacer contacto con el incrédulo, aspectos donde ya están en contacto con la obra de Dios. Entonces, estas son las aplicaciones prácticas de la inmanencia. Ahora tenemos otro punto importante que son los atributos de Dios. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a aquellas cualidades que constituyen lo que Él es. Son las características propias de su naturaleza divina. Entonces, no son actos. Los atributos no son actos que Dios realiza, como es crear, guiar, preservar, ni los roles correspondientes que desempeña. Número 2, cualidades de la deidad entera. Los atributos son cualidades de la deidad entera, cualidades permanentes que no pueden ser adquiridas o perdidas. Y número 3, inseparables del ser divino. Todos los atributos son inseparables de Dios. Por lo tanto, Dios es amor, santidad y poder. Ahora, estos atributos se clasifican en 2 grupos importantes. Están los atributos de grandeza, que estos atributos naturales o superlativos amorales de Dios, tales como su conocimiento infinito y poder omnipotente. Y tenemos los atributos de bondad, que son los atributos morales que en el contexto humano estarían relacionados con el concepto de rectitud, santidad, amor, misericordia y fidelidad. También tenemos otro punto importante acá, que es la espiritualidad de Dios. Fíjense que en Juan capítulo 4, versículos 24 se menciona: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, entre los más básicos de los atributos de grandeza está el hecho de que Dios es espíritu, es decir, no está compuesto de materia y no posee naturaleza física.
Esto también está implicado o implícito en varias referencias a su invisibilidad, como por ejemplo en Juan capítulo 1 versículos 18, 1 de Timoteo 1, 17 y 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16. Ahora hablemos sobre las consecuencias de la espiritualidad divina. Tenemos 3 puntos importantes. No limitación espacial. Dios no está limitado a un punto geográfico o espacial determinado, como mencionó Jesucristo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Él puede estar presente en cualquier lado. Indestructibilidad. Él no es indestructible. Al contrario de la naturaleza material, su existencia trasciende las limitaciones de la materia física. Él es todo. Sin Él no somos nada. Y está el punto número 3, que es el antropomorfismo, que las referencias bíblicas hacen aspecto físico de Dios deben entenderse como antropomorfismo, expresiones de verdad divina mediante analogías humanas. Ahora tenemos otro punto, que es el Dios como ser viviente. Otro atributo de grandeza es el hecho de que Dios está vivo. Esto se afirma en la Escritura de varias maneras. Tenemos varias referencias bibliográficas. En Éxodo, por ejemplo, capítulo 3, versículo 4, se menciona su propio nombre, que él hace referencia a yo soy, o yo soy el que soy, que indica que Él es un Dios viviente. La Escritura no discute su existencia, simplemente la afirma o más frecuentemente la presupone. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 16, 11 capítulo 6, establece que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que les buscan. Entonces, Dios es un ser viviente. Bien, seguimos con la vida única de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta característica de Dios es prominente en el contraste frecuentemente trazado entre Él y otros dioses. Él es descrito como el Dios vivo, en contraste con objetos inanimados de material o piedra, es decir, los otros dioses que suelen crear o elaborar las personas con sus manos. Dios está alto sobre todas esas cosas. Dios no solo posee vida, sino que posee un tipo de vida diferente de la vida de todos los otros dioses vivientes, entre comillas. Mientras todos los otros dioses vivos tienen su vida en Dios, Él no deriva su vida de ninguna fuente externa. Corrijo, mientras todos los otros seres vivos tienen su vida en Dios, Él no deriva su vida de ninguna fuente externa. Él es vida, Él es todo. En Juan capítulo 5, versículo 26 dice que Él tiene la vida en sí mismo. No hay otro Dios después de Él, es el Dios, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, la personalidad de Dios es muy importante, que además de ser espiritual y viviente, Dios tiene una personalidad. Él es un ser individual, con autoconciencia y voluntad, capaz de sentir, elegir y tener un relacionamiento recíproco con otros seres personales y sociales. Posee un nombre, como lo mencionamos anteriormente. Dios tiene un nombre que se atribuye a sí mismo y por lo cual se revela. En el pensamiento hebreo los nombres tenían significados profundos. Se relaciona personalmente. Dios llega a Adán y Eva y habla con ellos. En Génesis lo dice, sugiriendo que se trataba de una práctica habitual de relacionamiento personal. Y están las capacidades personales, que donde Dios es descrito con todas las capacidades asociadas a la personalidad. Sabe, siente, desea y actúa como persona. Ahora, otro punto importante es Dios y el tiempo. Salmo capítulo 90, versículos 1 y 2 menciona: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, el hecho de que Dios no sea limitado por el tiempo significa que el tiempo no se aplica a Él. Él existía antes de que comenzara el tiempo. Surge la pregunta, ¿cuál es la edad de Dios? Nadie la sabe. Él no es más viejo hoy ni más viejo que el año pasado, no.
Dios es aquel que siempre es, Él fue, Él es y Él será. Por eso dice, es el alfa y la omega. El poder omnipotente de Dios. La infinidad de Dios también puede ser considerada en relación a lo que tradicionalmente se conoce como la omnipotencia de Dios. Con esto queremos decir que Dios es capaz de hacer todas las cosas que sean dignas de su poder. Entonces aquí vamos a hablar de 3 puntos importantes. En la Biblia él se le conoce como el Shaddai. Entonces existen indicaciones del poder ilimitado de Dios en uno de sus nombres, como lo mencionamos ahorita, el Shaddai. Cuando apareció Abraham se identificó diciendo, yo soy el Todopoderoso, o yo soy el Shaddai. Problemas intranspoниbles. Vemos la omnipotencia divina en la superación de problemas aparentemente imposibles, como la promesa de la restauración de Jeremías capítulo 32, versículo 15. Y el otro punto es, todo es posible. Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 19, versículo 26, que para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, ese es el poder omnipotente de nuestro Creador. Y terminamos este video con la armonía perfecta, amor y justicia divina. Surge la pregunta, ¿existe tensión entre el amor de Dios y su justicia? Por un lado, la justicia divina parece severa, exigiendo la muerte de quienes pecan. Por otro lado, Dios es misericordioso, generoso, perdonador y longánimo. Entonces, está la justicia que ama. La justicia de Dios es una justicia de amor. No hay comprensión plena del amor apartada de la justicia. Si el amor no influye justicia, es mero sentimentalismo. Y tenemos el amor que es justo. El amor de Dios es un amor justo. La justicia exige que la pena del pecado sea pagada. El amor desea que seamos restaurados a la comunión con Él. Entonces, la ofrenda de Jesucristo como expiación por el pecado significa que tanto la justicia como el amor de Dios son mantenidos. No existe tensión entre ellos. Trabajan juntos con perfecta armonía para nuestra redención. Solo existe tensión si entendemos que el amor exige que Dios perdone el pecado sin que ningún pago sea hecho. Pero el verdadero amor divino satisface perfectamente las demandas de la justicia divina. Bien, este ha sido el importantísimo o el segundo video de este curso básico. Si no has visto el primer video, te invito a que ingreses al canal y allí está el primer video de la introducción a la bibliología. En este segundo video hablamos sobre la teontología, que es la doctrina de Dios en la teología sistemática. Así que si te gustó este video, dale un fuerte like, comenta, comparte y suscríbete al canal para que no te pierdas del próximo video, el tercer video sobre este curso básico de la Biblia. Así que nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.